El presente acápite constituye el capítulo sexto del libro. Método básico analítico para resolver casos penales, fundamentado en la escuela finalista aplicado en el sistema acusatorio, escrito por el abogado Rogelio Montenegro Herrera, en Alajuela, Costa Rica, en el año 2014. La monografía está conformada fundamentalmente por 6 temas y el que ahora se explica se denomina principales elementos incluyentes y excluyentes de las diferentes categorías del delito. Este rubricado lo he dividido en 2 partes, la primera referente a los elementos incluyentes del delito, al cual me referiré a continuación y, en un segundo apartado haré relato a los elementos excluyentes del delito. Al final, de la primera parte, se adjunta un texto, mediante el cual se explica, por qué para el infrascrito la pena no forma parte de la teoría del delito. El método básico analítico fundamentado en la teoría analítica o finalista, contempla al delito como un todo, pero acepta fraccionarse en categorías y estas a su vez en elementos, pudiendo cada uno de ellos estudiarse en forma autónoma, pero sin olvidar que los mismos se interrelacionan o dependen entre sí, que forman una unidad. Verbigracia. Un vehículo forma una unidad, pero un mecánico puede separar sus partes, digamos que las principales, el motor, chasis, la parte eléctrica, carrocería, etc. Pudiendo estudiar y reparar cada una de ellas por aparte, en el entendido que una parte por sí sola no constituye un automotor, pero que todas juntas integran una unidad, el vehículo. Esta analogía es comparable con la desintegración que hace la teoría del delito en sus categorías para el estudio respectivo, concluyendo que solo la unidad de todos los niveles conforman la infracción. Jiménez de Asúa, preclaró defensor de la postura analítica y reconocido penalista español, apoyándose en Guillermo Sauer, jurista alemán, que estudió los aspectos sobresalientes del delito, nos presenta un esquema escalonado, al cual recurriremos, en parte, orientando este trabajo. Como modelo dogmático, con variantes significativas que realiza el suscrito, de conformidad con la técnica jurídica criolla, sea la empleada por nuestros tribunales, por el usuario y operador de justicia, en las resoluciones de casos penales. Teoría del delito. Elementos incluyentes, parte 1. A. Conducta. B. Tipicidad. C. Antijuricidad. D. Culpabilidad. 1. Conducta. Acción u omisión. Elementos incluyentes. A. Actividad final de la conducta humana. El concepto de acción engloba igualmente al de omisión. En el proceso constructivo, la conducta humana constituye un carácter genérico en la averiguación del delito, conformando una selección primaria. Desde un punto de vista realista, la conducta consiste en un hacer voluntario final. La voluntad, en resumen, es el querer cometer el delito. Es propiamente la intención del sujeto activo. Cabe acotar que nuestro derecho penal es un derecho de acto que castiga a la situación de hecho descrita en la norma, y no de autor, o sea, no se toman en cuenta sus condiciones personales. La acción puede ser por comisión. Se podría decir que casi todos los delitos son por comisión, por cuanto su estructura típica se centra en torno a un verbo que describe una actividad positiva, también llamado núcleo, un hacer, de tal modo que el sujeto activo al accionar infringe la norma y lesiona el bien jurídico protegido por el ordenamiento legal. Por ejemplo, robar. Artículo 212 del Código Penal. Omisión. Algunos delitos son de omisión, toda vez que su andamiaje típico se agrupa en torno a una voz que, frente a una situación que el mismo tipo indica, implica negar el cumplimiento de lo que la norma manda hacer. Por ejemplo, abandono de incapaces. Artículo 142 Código Penal. Comisión por omisión. Esta estructura obedece a una creación doctrinaria fundada en derecho positivo que, en síntesis, consiste en prever la realización de un delito comisivo, el matar, usando como medio una omisión de algo que la ley impone realizar. El ordenamiento jurídico en algunas de sus previsiones impone a algunos sujetos la obligación de realizar determinada acción, como el caso en materia de familia, cuando se le impone a los padres la obligación de alimentar al recién nacido. Este deber coloca al progenitor en posición de garante respecto al neonato. Así, si la madre no le da de comer a su hijo por descuido, realiza una acción de comisión por omisión violando la posición de garante, haciéndola acreedora a un delito de homicidio culposo.
Se puede dar el caso en que sin que exista ningún nexo entre personas, nazca a la vida jurídica este instituto, como sería el caso del médico que va de paseo y en la calzada se encuentra con un accidente. Aquí el galeno está obligado a prestar sus servicios, inclusive gratuitamente, ya que la circunstancia lo coloca en posición de garante. Así, si pudiendo hacerlo no atiende al accidentado y este muere, el médico es culpable de un delito de los llamados en la doctrina de comisión por omisión, que no está tipificado en el Código Penal, por lo que al autor se le reprochará el resultado del hecho. Por la importancia que reviste esta figura, veamos algunos ejemplos de lo que la doctrina denomina injerencia. Deber de actuar que surge del actual precedente, injerencia. Se llama actuar precedente a la actividad exterior a la omisión que ha generado el peligro. Verbigracia. Una persona se salta un semáforo en rojo y atropella a un peatón, es el encartado el que ha generado la situación de riesgo, por lo que está obligado a actuar para que no se produzca el resultado. Si el conductor huye del lugar del accidente responde por el homicidio, comisión por omisión. También nace de la obligación que surge del deber de control de fuentes de peligro. Son las que se encuentran bajo el dominio del autor. Está obligado quien trabaja con máquinas a controlar este instrumento peligroso. Esta posición de garante abarca un amplio ámbito. Así el perro que le hace un mal a otra persona sitúa al dueño en esa posición. También está el deber de control respecto de terceros. En determinadas situaciones algunas personas están obligadas a controlar a un tercero. Se convierten así en garantes de lo que esa persona pudiera cometer. Por ejemplo, el padre que ve cómo su hijo roba y no hace nada, es responsable de un delito de robo. La posición de garante, según la doctrina, tiene tres fuentes. 1. La ley, la madre o el padre en el ejercicio de la patria potestad debe cuidar de su hijo con diligencia. 2. El contrato, el salvavidas de las playas realiza un contrato con la municipalidad, para salvar vidas de personas que se estén ahogando. 3. Conducta precedente del sujeto, un conductor de un vehículo atropella a un peatón y lo lesiona. B. Nexo causal. Se refiere al vínculo entre la acción final realizada por el sujeto activo, su voluntad y el resultado. Dicho nexo es lo que une a la causa con el efecto. Existen varias teorías referidas a este tema, concretamente a la concordancia. Acción-resultado. Considero que una de las de mayor eficacia es la teoría de la equivalencia de las condiciones o conditio sine qua non, también conocida como teoría de la supresión hipotética de la acción. Teoría antigua del siglo XIX formulada por el alemán von Bury y por el inglés S. Mill, teniendo como seguidores a von Lis. Todo lo que acontece se debe a la concurrencia de múltiples factores conjugados en un lugar y momento dados. Pero al derecho no le interesa todo el conjunto fenoménico, sino únicamente las conductas humanas. Así, si entre estos factores se encuentra un movimiento corporal humano, quiere decir que ese movimiento es la causa del resultado. ¿Cómo saber que un movimiento corporal humano ha sido uno de los factores concurrentes en la producción del resultado? Bastará con omitirlo mentalmente. Si suprimido en esta forma el movimiento humano, la acción desaparece igualmente lo hará el resultado, quiere decir que aquel fue necesario para que el resultado se produjera y, por lo tanto, es causa de este. Sin la actividad humana el resultado no se habría producido, dicha actividad es una condición indispensable, es la conditio sine qua non, para que opere la acción. Todo aquello que no pueda suprimirse mentalmente, sin que desaparezca también el resultado, es causa y, por lo tanto, no se distingue entre ellas una mayor o menor virtud causal. Son todas iguales y necesarias para que el resultado se produzca, de ahí la equivalencia de las condiciones. Aclaremos esta teoría con un ejemplo práctico. Un automovilista conduce en total estado de ebriedad, en consecuencia no puede dominar su automotor, e invade la calzada contraria, donde se produce un accidente mortal al impactar con otro vehículo que venía de frente. El haber consumido licor es la causa del accidente. Pero si se suprime mentalmente esa acción, el haber ingerido licor, el conductor hubiese continuado correctamente por su calzada sin producir el accidente. Pero aquí no termina el análisis con esta teoría, porque es causa del resultado cualquier condición que influya en este, como podría ser la mala construcción de la carretera, etc.
Dice Roxin al respecto que no se realiza ninguna selección entre las innumerables condiciones que influyeron en el resultado, todas se consideran equivalentes, de ahí se deriva su nombre, como se explicó supra. C. Resultado. Una vez propuesto el fin, seleccionados los medios para su realización y ponderados los efectos concomitantes, el autor procede a su realización en el mundo exterior. Pone en marcha conforme a un plan, el proceso causal, dominado por la finalidad, con el objetivo de alcanzar la meta propuesta. Nótese que el autor siempre persigue un fin con su acción, como sería matar o robar. 2. Tipicidad. Elementos incluyentes. A. Objetivos. A. El sujeto activo. Es el protagonista del drama penal, de acuerdo a la teoría del dominio del hecho es quien puede continuar o abortar la acción, esto en cuanto a la autoría. En la participación el sujeto no cuenta con esta facultad y en eso consiste la diferencia. Aquí se estudia la personalidad del delincuente, como ser humano real y concreto, en sus reacciones vitales somáticas, psíquicas y sociales, que interesa fundamentalmente a la criminología, como se explicó ab initio, o bien como elemento personal activo del delito, considerado en abstracto, en su triple posibilidad de autor y coautor, cómplice e instigador, artículos 45, 46 y 47 del Código Penal. Temática que no abarcamos aquí, por tratarse de un trabajo sobre conceptos básicos. Comunicabilidad de las circunstancias. Por la importancia que reviste este asunto hago mención breve al mismo en este acápite, ya que según el ordinal 49 del Código Penal las calidades personales constitutivas de la infracción son imputables también a los partícipes que no las posean, si eran conocidas por ellos. Las relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencias, sino respecto a los partícipes en quienes concurren. Las circunstancias materiales, que agraven o atenúen el hecho solo se tendrán en cuenta respecto de quien, conociéndolas prestó su concurso. Verbigracia. En el delito de peculado del precepto 361 del Código Penal pena al funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración le ha sido confiada en razón de su cargo y en este caso quien no es funcionario público, pero conoce que el sujeto que sustrae el dinero de la municipalidad, hacienda pública, es funcionario público, si participa, de alguna forma en la sustracción del morlaco, se hará acreedor a la sanción del artículo 361 del Código Penal por disposición del Canon 49 idem. Como lo señalan Sánchez Romero y Rodas Chacón en su libro Derecho Penal, Aspectos Teóricos y Prácticos, refiriéndose a este tema, partiendo de que la culpabilidad de cada uno de los concurrentes es personal, no se comunican a los partícipes las circunstancias atenuantes de carácter personal, sino que tendrán influencia solo en quienes concurran. En cuanto a los materiales que agravan o atenúan el hecho, solo se considerarán respecto de quien conociéndolas, prestó su servicio. La Sala Tercera ha señalado que la comunicabilidad de las circunstancias puede tener lugar en cualquier estado punible del delito. Lo relevante es la participación, no el nivel de desarrollo de la acción punible, puesto que el artículo 49 del Código Penal no hace distinción alguna al respecto, consignando que serán imputables los partícipes que no las posean, si eran conocidos por ellos. En otros términos, lo relevante es la participación, que puede tener lugar en cualquier estadio, como se dijo, no el nivel el desarrollo de la acción punible. Así por ejemplo, para la sala resulta notorio que quien consigue el arma, sabiendo que el otro va a emplearla para intimidar y violar a su propio hijo, es cómplice de una violación calificada si esa acción se concreta. También ha señalado la Sala Tercera que la comunicabilidad de las circunstancias se refiere a elementos de la ley sustantiva y no a causas de extinción de la acción penal, pues éstas no afectan la penalidad del delito. B. El sujeto pasivo. Sobre la determinación del concepto de sujeto pasivo se han adoptado diversas posiciones, entendiéndose generalmente que es el titular del bien jurídico lesionado. La vida, el honor, la propiedad, la flora, fauna y otros, pudiendo coincidir o no con el perjudicado. Hoy día la doctrina habla de sujeto pasivo de conducta y sujeto pasivo de delito. Se aclara este punto con un ejemplo. Galileo trabaja para la compañía Coca-Cola y se encarga de recolectar el dinero de las ventas del producto. Los malandros lo asaltan y le roban el morlaco.
Galileo es el sujeto pasivo de la acción y la Coca-Cola es el sujeto pasivo del delito. Por su trascendencia se debe destacar que las personas jurídicas no delinquen, societas delinquere non potest, según lo estipula la doctrina dominante, fundamentalmente por los siguientes motivos. 1. Va contra el principio de personalidad de las penas, al castigar a todos los miembros de la sociedad comercial. 2. No puede hablarse de penas, pues la más importante, como es la privación de libertad, no se puede imponer. 3. El argumento fundamental que esgrime Piscina, es la falta de conciencia y voluntad del sujeto, al que puede añadirse la personalidad de la pena, que si entendemos, debe orientarse a la reinserción social del delincuente. Es evidente que esta situación no se puede producir en una persona jurídica. Sin embargo, algunos tratadistas, especialmente civilistas, como el francés Mestre manifiesta que las personas jurídicas tienen existencia real, no ficticia y que si el derecho reconoce su capacidad, con conciencia, voluntad, derechos y obligaciones, distintas de los miembros, igualmente ha de reconocérseles como posibles sujetos activos del delito. Este último punto de vista no lo comparto, porque si bien las sociedades mercantiles pueden ser objeto de sanciones civiles, no debemos penalizar conductas que no obedecen, por su naturaleza al derecho penal, como sucede actualmente en España. C. Verbo típico núcleo, frase verbal. Desde que se describe en el tipo la actuación humana, acción u omisión, necesariamente debe usarse un verbo o, en situaciones, una frase verbal, que como demostrativo de actuación viene a convertirse en el núcleo de esa descripción, núcleo del tipo. Por ejemplo, el que se apoderaré de una cosa. El que privare a otro de la libertad. Las distintas modalidades, tiempos e inflexiones del verbo y cómo se las una y combine, conferirán a la actuación descrita el alcance que se aspira a concederle. Si la acción, verbo, se agota en un solo acto. Matar, será delito instantáneo. Si la acción, verbo, significa continuación. Delito de secuestro, será un delito continuo o permanente. D. El bien jurídico tutelado. A mediados del siglo XIX Birnbaum es quien inicia la elaboración en la doctrina del bien jurídico tutelado, afirma que el delito no es lesión de un derecho, sino de lo que es objeto del mismo, es un bien que jurídicamente nos pertenece y que el Estado ha decidido y garantizado proteger. Tales bienes están dados a los hombres parte por la naturaleza y en parte son el resultado de su entorno social, dando lugar a que haya delitos naturales y sociales. En definitiva, el principio del bien jurídico es delimitar el derecho penal, completándolo con la intervención mínima, como dice Mir Puig en un Estado social y democrático, el derecho solo deberá amparar como bienes jurídicos condiciones fundamentales de la vida social, en la medida en que afecte las posibilidades de participación de los individuos en el sistema social. Tesis amparada en el precepto 28 de nuestra Carta Magna. Para el profesor Zaffaroni el bien jurídico tutelado es la relación de disponibilidad de un individuo con un objeto, protegido por el Estado, que revela su interés mediante la tipificación penal de conductas que le afectan. El bien jurídico tutelado cumple dos funciones básicas. 1. Una función garantizadora que impide que haya tipos sin bienes jurídicos afectados. 2. Una función teleológica y sistemática que da sentido a la prohibición manifestada en el tipo, y lo limita. En este acápite, es necesario transmitir los comentarios que hace el catedrático penalista Francisco Castillo sobre el tema de la teoría de la adecuación social de la conducta, aportada por el finalismo en su oportunidad. Esta teoría nos dice que los tipos penales como materia prohibida, solamente consideran como acciones u omisiones, aquellas que conforme a la formación histórica del orden social lo contradicen evidentemente. Comportamiento socialmente adecuado es aquel reconocido como acorde con el desarrollo histórico de las normas sociales. Para que haya un comportamiento socialmente adecuado no basta que ocurra un acontecer en la vida social, pues esa conducta puede ser delictuosa, sino que debe realizarse en interés de la sociedad y debe ser necesaria y útil para la existencia en comunidad, conforme a la representación de esta, o al menos de la mayoría de ella, es decir, debe corresponder a un modelo de comportamiento socialmente reconocido. La conducta es aprobada, no excepcionalmente para el caso concreto, sino de
antemano y de modo general. La impunidad en estos casos obedece a la falta de la violación del bien jurídico tutelado, porque el comportamiento es socialmente aceptado, o al menos el bien tutelado no es lesionado en forma suficiente, aunque la acción pueda ser típica. Sería el caso de quien hurta una cerilla de una caja de fósforos para encender un cigarro. Otro aspecto importante de destacar es al que se refiere Enrique Bacigalupo, cuando dice que las normas jurídicas solo prohíben acciones que empeoren la situación del bien jurídico, pero no las que lo benefician. Verbigracia. A aparta de B bruscamente para evitar que lo atropelle el tren. Como consecuencia del empujón que A le propina de B, este cae al pavimento y pierde algunas piezas dentales. Este resultado de lesiones no se le puede imputar a supuesto autor del delito, porque esa acción ha beneficiado a B, ante la inminente muerte que le habría producido el atropello del tren. Este mismo autor hace referencia a aquel que creyendo ponerle veneno en la sopa a su enemigo para envenenarlo, le pone azúcar, lo que constituye un medio inidóneo. Artículos 18 y 30 del Código Penal. En este caso el bien jurídico protegido no ha sido lesionado ni tampoco ha corrido peligro alguno, en consecuencia el hecho no es punible al no darse una grave perturbación del orden social. El abogado defensor debe estar presto, cuando presenta su caso, para hacer valer los argumentos de la defensa. Con esto quiero decir que si bien el Ministerio Público tiene la obligación, como fin último, de la búsqueda de la verdad, y puede argumentar a favor de la defensa del encartado cuando proceda, esta no es su tarea principal en el juicio, es por ello que el litigante defensor debe conocer las diferentes teorías que se ocupan de eximir al justiciable en los diferentes niveles de la teoría del delito. Entonces si por ejemplo o al estudiar el bien jurídico tutelado, opera una conducta socialmente adecuada o la insignificancia del bien jurídico tutelado, debe ser la defensa quien propone la tesis respectiva ante el tribunal correspondiente. Elementos normativos y descriptivos. Esta distinción tiene importancia en relación con la forma en que debe efectuarse la comprobación del elemento respectivo por parte del juez, en la forma en que debe haber tenido conocimiento de los elementos por el autor del hecho. Elementos descriptivos. Son aquellos que el autor viene a conocer a través de los sentidos. Son objetos del mundo exterior que se pueden conocer sin hacer alguna valoración especial, por ejemplo, matar, lesionar, etc. Elementos normativos. Son aquellos contenidos en una descripción típica, que solo se pueden captar mediante un acto de valoración, que pueden referirse tanto a la significación cultural de un hecho o honestidad, como al alcance jurídico documento. Referencias a otros elementos accesorios. Además del núcleo, los tipos penales pueden tener referencia en algunos casos a otros elementos, llamados accesorios, entre los que podemos citar los siguientes. Los medios. El carácter criminal de la acción depende de que el autor haya utilizado determinados medios. Los medios empleados pueden conllevar también a una circunstancia de agravación, el veneno suministrado insidiosamente. Artículo 112 inciso 5 del Código Penal. El lugar. Puede determinar agravación, hurto de cosas de valor científico, artístico, cultural y, que estén librados a la confianza pública. Artículo 209 del Código Penal. Momento de la acción. La razón de la incriminación está referida a su realización en cierto momento, si la cosa fuera sustraída aprovechando una conmoción pública. Artículo 290, inciso segundo del Código Penal. Objeto de la acción. En los delitos de resultado y daño se hace referencia al objeto material de la acción. Cuando la persona secuestrada sea un funcionario público, artículo 215 del Código Penal. Teoría de la imputación objetiva o teoría del riesgo típicamente relevante. Para ciertos eruditos, la teoría de la supresión hipotética de la acción, la conditio sine qua non de la equivalencia de las condiciones, explicada anteriormente, no alcanza para completar el nexo causal, que demuestre la imputación del justiciable. Por ello se erigió la teoría de la imputación objetiva, también conocida como teoría del riesgo típicamente relevante, la cual en forma resumida nos dice: una vez constatada la existencia de una relación de causalidad, en algunos supuestos será necesario comprobar, que además, la conducta es imputable al autor.
Esta atribución se realiza, según la teoría de la imputación objetiva, en base a criterios normativos limitadores de la causalidad natural. En primer lugar, habría que constatar si la conducta o acción incrementaron el riesgo prohibido, y a continuación que el riesgo creado fue el que se materializó efectivamente en el resultado producido. Esta teoría tiene sus opositores, dentro de los cuales se encuentra el maestro Zaffaroni, según entiendo, porque para él basta que el nexo causal sea explicado mediante la teoría de la conditio sine qua non, de la cual ya hablamos con antelación. Por otro lado, algunos tratadistas no consideran oportuno traer a nuestra legislación principios o conceptos que pueden ser de aplicación práctica en el derecho europeo pero de difícil comprensión en el nuestro. Así, en octubre del 2000 fueron invitados por la Academia Mexicana de Ciencias Penales y la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, diversos distinguidos penalistas alemanes, dentro de los que figuraban Bernd Schunemann, Klaus Roxin, Everard Struensee y Gunther Jacobs. En el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, los profesores alemanes reconocieron que la dogmática alemana está diseñada para aquellas latitudes y que resulta inútil el esfuerzo que muchos autores mexicanos hacen para adoptarla en México. Uno de los académicos alemanes fue más allá, puntualizando que hay quienes insisten en introducir el finalismo en México cuando, en Alemania hace años que pasó de moda. Revista de El Mundo del Abogado, noviembre del 2002. Matías Bailone, presidente del Ateneo de Ciencias Penales y Criminológicas de Cuyo, Argentina, dice: traer un sistema jurídico penal de otras latitudes, con un retraso mínimo de una década o más, sin tantear el terreno, nos coloca en el peligro de malograr un pensamiento penal. El nudo gordiano está en transmitir conocimientos bizantinos de la dogmática, que, como explica Zaffaroni, se vienen suscitando sin solución desde comienzos del siglo pasado, en debates de política criminal. Zaffaroni pretende que las teorizaciones penales tengan un cable a tierra y, que sean más o menos coherentes. Sin embargo, considero que debe quedar claro al usuario del derecho penal, que la teoría del delito establece un orden sistemático, inteligente y lógico, con varias aristas, a la que debe arribar el operador de justicia. Como se dijo anteriormente, ante la crítica doctrinal de la teoría de la equivalencia de las condiciones en España y Alemania, se elaboró esta teoría alternativa, que la dogmática explica de la siguiente forma. Existen tipos penales de cuya causalidad se duda o que, siendo causales, se duda de su tipicidad. El ejemplo más claro de esta crítica son los delitos omisivos. En estos tipos, la no realización de una conducta es lo que se pena, pero no es racionalmente posible atribuir a esa inacción el posible resultado posterior, pues no se sabe qué sucedería si el agente hubiese actuado como se lo pide la norma. Ante este obstáculo, la doctrina ha elaborado la teoría del riesgo típicamente relevante, para poder atribuir tipicidad a una acción. En primer lugar se analiza si, efectivamente, la conducta realizada despliega un riesgo entre los tutelados por la norma penal. Así, la doctrina aclara este instituto, haciendo mención de algunos ejemplos. En caso de un delito comisivo, el análisis de una conducta homicida, núcleo o verbo, deberá determinar que disparar a otro con un arma de fuego, es una conducta que despliega un riesgo, de los contemplados por la norma que prohíbe el homicidio, es decir, que es idóneo para entrar dentro de la descripción normativa de homicidio. De esta forma, causar la muerte a otro clavándole una aguja en el dedo, provocando así una reacción química inesperada, no es un riesgo de los previstos por la norma penal, pues el clavar una aguja a otra persona no es una conducta social vista como suficientemente riesgosa para causar un homicidio, aunque exista una relación causal. Por otro lado, un supuesto de un delito omisivo, es no socorrer a alguien que está en peligro, artículo 144 del Código Penal. La conducta de no hacer nada no es causal del posible daño posterior, pero sí despliega un riesgo de los previstos por la norma, es decir, no hacer nada ante esa situación, es justamente aquello que la norma penal busca prevenir. Igual en el homicidio se busca evitar las conductas socialmente consideradas idóneas para matar. A partir de la constatación de ese riesgo típicamente relevante, se debe verificar que el resultado, la muerte, las lesiones, etc., es expresión de ese riesgo, y no fruto de otras conductas o eventos ajenos al agente.
Todos los autores que siguen la teoría de la imputación objetiva coinciden en la existencia de dos criterios básicos, que son: 1. Creación de un riesgo jurídicamente desaprobado socialmente, y sancionado por la ley penal. 2. Que la realización del riesgo jurídicamente desaprobado influya notoriamente en el resultado. Sintetizando. Ante un suceso que tiene contenido penal resulta preciso determinar cuál ha sido la actuación de cada uno de los partícipes para atribuirles la imputación objetiva que les corresponda. Sin embargo, es importante anotar que este instituto de imputación objetiva proviene de Alemania, concretamente de la escuela funcionalista, y si tenemos como base de trabajo la escuela finalista, considero que deberíamos de trabajar con la teoría de la equivalencia de las condiciones, arriba descrita. Sin embargo, como la imputación objetiva es aplicada en países europeos, no la podemos descartar, además de que actualmente es avalada por la doctrina. Trataremos de aclarar, simplificar esta teoría imputación objetiva, con un ejemplo práctico dictado por los tribunales argentinos en el caso Míguez, Sala B, 30 de marzo de 2005, Córdoba, Argentina, que para lo que interesa dice: y según los considerandos del fallo, el hecho Míguez se produjo el 19 de septiembre de 2001, oportunidad que se realizaba en la Escuela de Aviación Militar en el vuelo de bautismo que correspondía de determinados cadetes. Fue así que, siguiendo un plan de vuelo correspondiente a una orden del día, despegó del aeródromo una escuadrilla formada por 3 aviones Mentor. Uno piloteado por el brigadier Míguez, director a esa fecha de la Escuela de Aviación Militar, quien conducía a la cadete María. Otro, el numeral izquierdo, comandado por el vicecomodoro Coque, que transportaba al cadete Díaz. Y el numeral derecho conducido por el vicecomodoro Espiritoso, conduciendo al cadete Alisio. Las 3 aeronaves habrían efectuado un primer pasaje en formación sobre la plataforma del aeródromo de la escuela, en dirección este-oeste, y seguidamente habrían girado a la izquierda para realizar un segundo pasaje con rumbo general sur-norte, y fue allí que el numeral izquierdo conducido por Coque hizo impacto en la parte superior vidriada de la torre de control de vuelo del aeródromo con la punta del ala izquierda, lo que provocó la rotura de parte del ala, cayendo la aeronave a 127 metros de la torre, incendiándose de manera total, ocurriendo el deceso de Coque y del cadete Díaz. Razonamiento del Tribunal de Alzada. El tribunal se plantea dirimir la responsabilidad de Míguez revisando qué conductas prohibidas habría realizado, qué margen de riesgo habría asumido, con la dificultad intrínseca que plantea la cuestión y unida a la falta de aportación de un veredicto final de la Junta de Investigaciones. Sostiene el tribunal que la práctica del vuelo reclama del conocimiento de las obligaciones de todo aviador, que residen fundamentalmente en la seguridad del vuelo y trascienden al campo de la objetividad jurídica. Preservar la integridad física. Allí es donde el rol del imputado junto a las omisiones endilgadas, se ha vuelto relevante dadas las condiciones especiales del mismo, superior de la fuerza con larga trayectoria de vuelo, el conocimiento del riesgo de la actividad llevada a cabo, no resultando insignificantes ni imprevisibles las obligaciones que habría dejado de cumplir. Continúa el tribunal sosteniendo que el manual de vuelo primario da primacía a la seguridad, por lo que todo lo que hace a programación y planificación del vuelo, tiene relación con la misma. Del hecho manifiesta que el orden del día no prevía realizar un vuelo en formación, sino que disponía a alistar 2 aviones más uno de reserva, lo que excluiría la posibilidad de que hubiera proyectado volar en escuadrilla, pues esta exige el uso de 3 aviones. Sostiene que la controladora de la torre, Jorgelina, atestiguó que al llegar ese día no sabía qué se iba a hacer, y que Alonso tampoco sabía, lo que denota la improvisación. Sostuvieron el resto de los testigos que el vuelo de bautismo se hace en escuadrilla en tierra, pero que en el aire es individual, y era la primera vez que habían visto uno en aire. Pero que siendo director Míguez en el 2000 y 2001 se había cambiado a formación. Sostiene el tribunal que Míguez no realizó la reunión previa al vuelo. Como omisión al deber reglamentario. Mencionando el reglamento para el mentor, en su punto 21.2, que literalmente dice que el piloto que sale a volar en formación con dudas de sus obligaciones, es un peligro en potencia para la formación y tampoco pasó por la oficina Aeroice para tomar conocimiento de las novedades que pudiera haber en el lugar de despegue, ruta y aterrizaje, ignorando el AR.
37 del reglamento de vuelos que lo obligaba como piloto a familiarizarse de toda la información disponible. Respecto a la argumentación defensiva de Míguez en cuanto a quedar excluido del alcance de la normativa sobre vuelos por encontrarse en el máximo nivel de conducción de la Fuerza Aérea Argentina, el tribunal sostiene que resulta una mala justificación al pensar que quien resulta ser personal de mayor jerarquía tenga una conducta indiferente a las normas que exige a sus subalternos, mucho más al momento de realizar un rol protagónico de verse excluido de normas básicas como piloto, resultando así un factor de riesgo para operaciones en vuelo. Respecto a la habilitación, concluye que si bien el día anterior había volado en mentor luego de meses sin hacerlo, no habría realizado el pasaje como estipula la normativa al no haber aceptado la habilitación con un instructor. No fue además guía de ese vuelo. Al momento del hecho, no estaba habilitado para volar, y que fuera un oficial de alto rango no lo exime de la habilitación. La que sí poseía el vicecomodoro Koike, para marcar una diferencia. Todas estas circunstancias habrían incidido en la preparación del brigadier Míguez, para realizar un vuelo en formación, adquiriendo significativa importancia a la hora de guiar la escuadrilla y conducir a sus numerales. Al argumento de la defensa, para el cual acompañó documentación planimétrica e inclusive tridimensional para demostrar que el numeral 3 no estaba formado como indica el manual de vuelo para esa clase de formación, respecto a la culpa de Koike, el tribunal sostiene que es acertado lo dicho por el ACUO respecto de que si bien en un plano natural podría constituir el numeral un factor condicionante del proceso de producción del resultado, puesto que éste colisionó contra la torre, no significa que su conducta lo hubiera llevado a provocar el siniestro. Ahora bien, la pregunta adecuada es qué riesgo más allá del propio de la actividad aérea creó Míguez, riesgo jurídicamente desaprobado, que lo llevó a provocar el siniestro. Sostiene el tribunal que cobra especial importancia el momento donde la gente habría puesto en riesgo las vidas y que constituiría la génesis de este evento, el momento en el que el imputado decidió guiar el vuelo de bautismo y proceder a formar en escuadrilla, donde habría omitido con su conducta cumplir con todos los recaudos necesarios. Míguez marcó el rumbo y altura de los numerales, ejecutó los pasajes, determinando que al momento de producirse el impacto no tuvieron posibilidad las víctimas de elegir la situación en la que fueron colocadas. Según el punto 21 del manual, la escuadrilla se caracteriza por seguir al guía y mantener la disciplina en formación, lo que implica mayor riesgo al ser una formación ciega, rígida y permanentemente reunida. El tribunal sostiene que el guía debía prever teniendo en cuenta que las distancias expresadas en el manual hacen referencia a un vuelo de adiestramiento y de instrucción con alumnos, que los aviones en movimiento no se podrían ceñir a una concepción estática de supuestas posiciones. Según el tribunal, que el vuelo haya sido convergente, y no paralelo a la torre, indica el factor causal del accidente, ya que hubo una incorrecta apreciación del guía de la trayectoria de vuelo, dado que al ser convergente debió modificar el rumbo y la altura, demostrando ello la falta de adiestramiento. Según la Junta, el tipo de vuelo habría provocado que el numeral quedara encerrado, aunque el tribunal sostiene que creemos necesario contar con un análisis definitivo de la Junta de Investigaciones. Sostiene el tribunal que el avión guía venía mirando en un plano de 70 grados al avión a su derecha, y que nunca pudo haber visto la torre a la izquierda y debía seguir a muerte lo que éste hacía ahí. Según el mismo Espiritoso, el numeral va mirando en forma general al guía y en forma particular a la persona del guía por si imparte alguna orden por medio de señas, por ejemplo, si baja la cabeza, hace señas con las manos, etc. Koike tenía muy pocas posibilidades de percibir una situación anormal o algo que justificara que fuera a impactar porque estaba manteniendo la vista en el guía, confiaba en su dirección. Sostiene el tribunal que también incrementa el riesgo el hecho de que el vuelo haya sido bajo. Los aviones habrían pasado a 7 metros de altura por encima de la plataforma de aviones, cuando la altura promedio es de 40-50 metros. Al respecto, el manual de vuelo sostiene en su artículo 21 que son temerarios los vuelos a baja altura sobre edificios, personas, vehículos, etc. o en demasiada proximidad a obstáculos. El tribunal concluye que Míguez era responsable de la seguridad del vuelo y que su obrar antinormativo habría causado la producción del injusto.
Reprocha el tribunal el accionar de aquel que como profesional supera el riesgo permitido, exponiendo la vida a mayor riesgo del generado por la propia actividad. Respecto a la figura, dolosa o culposa, el tribunal entendió que la actuación de Míguez había sido altamente riesgosa, pero sin volición directa ni indirecta del resultado y que tampoco había previsto como posible la muerte de alguno de los numerales o cadetes, y a pesar de ello actuó hacia el resultado. Pero creyendo que no ocurriría. Disiente el tribunal con el magistrado Acuó respecto a que el magistrado alude a condiciones anímicas, internas, del autor para distinguir entre la causación de un resultado motivado por culpa o por dolo eventual. La juez Acuó había manifestado que Míguez menospreció el resultado, actuó con confianza debido a su sobreestimación de capacidades propias, convencido de realizar el vuelo motivado en el propósito de brillar, según propia declaración de Míguez, destacarse del resto, con confianza debida a su sobreestimación de capacidades. Si bien coinciden con calificar como culposo el accionar de Míguez, el tribunal creyó inadecuado basar el fundamento del injusto en un aspecto subjetivo, psíquico del imputado, sino centrarlo en el conocimiento del peligro, en la probabilidad de causación del resultado de muerte, en la relevancia del riesgo. Por consiguiente entienden que para el imputado fuera difícilmente cognoscible que el riesgo que corría era el resultado muerte, no obstante la plena volición de realizar un vuelo de bautismo, porque no era la derivación razonada de su dinámica. Juicio que, culmina el tribunal, surge de no poder guiar en modo positivo la acción, por ello cabe conceptuar su accionar como imprudente y b. subjetivos. A. El dolo. Se considera el dolo como un acto de la voluntad dirigida a la comisión de un hecho delictivo. Es una especie o elemento de la culpabilidad, causalismo, igual lo ve el legislador en nuestro Código Penal, aunque la jurisprudencia nacional actualmente estudia el dolo en el tipo penal siguiendo la tesis de la teoría finalista. El dolo descansa sobre dos elementos. Intelectivo. La representación o conocimiento del hecho. Volitivo. La voluntad de ejecutar la acción. Elemento intelectivo. Comprende el conocimiento de los elementos objetivos del hecho delictivo. El conocimiento de los elementos normativos, representa mayor dificultad que el de los elementos descriptivos. El grado de conocimiento del dolo, que se exige para el caso concreto es el del hombre profano, es decir, no el de un especialista, sino se requiere del conocimiento que tiene el hombre común. Cuando el tipo se agrava o se atenúa, el sujeto también debe tener conocimiento de los elementos que componen dichas normas. También el agente debe tener conocimiento de la significación antijurídica de la acción. Debe conocer que la acción que realiza es típicamente antijurídica, lo que indica que no es necesario el saber de la calificación jurídica ni de la pena establecida, basta que sepa que realiza algo que está prohibido. Asimismo, el sujeto debe tener conocimiento del resultado de la acción, supone la transformación que se causará en el mundo exterior, sin que requiera del cálculo exacto de todas sus consecuencias. Elemento volitivo. Esta voluntad al ejecutar el hecho no significa que se quieran todas las consecuencias, querer no es solo el perseguir una meta, sino también aceptar el resultado de algo diferente a lo propuesto, aunque sea a disgusto y como consecuencia inevitable. Según Hernando Grisanti, el dolo es la voluntad consciente, encaminada o orientada a la perpetración de un acto que la ley tipifica como delito. Para Francesco Carrara, el dolo es la intención más o menos perfecta de hacer un acto que se sabe contrario a la ley. Luis Jiménez de Asúa dice que el dolo es la producción del resultado típicamente antijurídico con la conciencia de que se está quebrantando el deber, con conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de causalidad existente entre las manifestaciones humanas y el cambio en el mundo exterior, con la voluntad de realizar la acción o con representación del resultado que se requiere. En suma, puede decirse que el dolo es el conocimiento y la voluntad de realizar una conducta tipificada en el ordenamiento jurídico como delito. Clases de dolo. Dolo directo. Se produce cuando un sujeto se representa en su conciencia el hecho típico, es decir, constitutivo del delito. En el dolo directo el autor tiene el total control mental de querer y saber cuál es la conducta típica que planea realizar y la comete, independientemente de que aquella acción obtenga sus resultados esperados. Dolo indirecto.
Es aquel que se materializa cuando el sujeto se representa el hecho delictivo, pero no como un fin, sino como un hecho o efecto inevitable o necesario para actuar o desarrollar la conducta típica. Ejemplo. Roberto quiere dar muerte a Pedro, le pone una bomba en el auto, la bomba explota y producto de ello mueren la señora y los hijos de Pedro. La finalidad no es matar a la familia, pero es inevitable. Dolo eventual. Cuando el sujeto se representa el hecho como potencialmente posible, pero cuyo resultado es dejado al azar. Ejemplo. Miguel decide manejar a muy alta velocidad en una zona escolar y sin intención de arrollar y barra o matar a alguien, lo hace. Aquí es importante destacar que el autor antes de realizar el hecho se representa en su mente el posible resultado. En mi criterio esto último es lo que hace la diferencia con la culpa consciente. En nuestro país resulta prácticamente imposible la aplicación de esta figura, dolo eventual, creo que más que todo es por el abandono que tiene el operador de justicia del conocimiento de la doctrina y la dogmática jurídica. Soy del criterio que en los llamados piques en zonas pobladas, cuando hay resultado de muerte, no se debe condenar por homicidio culposo, sino por homicidio doloso, en donde ha operado el dolo eventual. La jurisprudencia española en resolución número 327, 1994, del Tribunal Supremo de Madrid, Sala Penal, para lo que interesa sobre este asunto acotó. Y el conocimiento de la posibilidad de que se produzca el resultado y la consecuencia del alto grado de probabilidad de que realmente se produzca caracteriza la figura del dolo eventual, desde el prisma de la doctrina de la posibilidad o la representación frente a la teoría del consentimiento que centra el elemento volitivo en el consentimiento, aceptación, conformidad. Esto es lo que hace la diferencia entre dolo eventual y culpa consciente y este mismo tribunal en el caso de la colza, en este mismo orden de ideas manifestó. Y si el autor conocía el peligro concreto jurídicamente desaprobado y si, no obstante ello, obró en la forma que lo hizo, su decisión es equivalente a la ratificación del resultado que, con diversas intensidades, ha exigido la jurisprudencia para la configuración del dolo eventual y el dolo se infiere. Reiteradamente se escucha en comentarios de litigantes y también en especialistas en esta materia acotar, que el tribunal de juicio no tuvo por demostrado la especie del dolo, en consecuencia faltó el elemento subjetivo del tipo penal doloso y, aún así hubo condena para el sindicado. Esta aseveración generalmente obedece al desconocimiento de la jurisprudencia en este sentido, la cual por su importancia transcribo a continuación. Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, recurso de casación, fecha de sentencia 22 de abril de 2010. Y hemos dicho cientos de veces que lo que el agente pretende, prevé, sabe o desea no puede ser establecido por prueba directa, al tratarse de elementos íntimos del ser humano que no trascienden por sí al mundo exterior y que, por tanto, no son aprehensibles por los sentidos. Por eso, la determinación del ánimo que guía la acción material debe inferirse tras una evaluación intelectual de los datos fácticos concurrentes, debidamente acreditados y cuyo análisis sometido a las reglas de la racionalidad, del criterio lógico y de la experiencia común, fluya vigorosa la conclusión. Y B. Culpa. El tipo culposo individualiza una acción, al igual que el doloso. El comportamiento del sujeto no se concibe sin voluntad, y ésta no se concibe sin finalidad. La conducta que individualiza el tipo culposo tendrá una finalidad, falta del deber de cuidado, al igual que la que individualiza el tipo doloso. Mientras las conductas dolosas delictivas consisten en que la acción es emprendida con la finalidad de realizar la lesión del bien jurídico, la conducta imprudente es la acción peligrosa emprendida sin ánimo de lesionar el bien jurídico pero, que por falta de aplicación del cuidado o diligencia debida, causa su efectiva lesión. El tipo culposo no individualiza la conducta por la finalidad, sino porque en la forma en que se obtiene esa finalidad, se viola el deber de cuidado. Aclaremos con un ejemplo. Imaginemos que alguien conduce su vehículo y toda su relación psicológica está ligada a la música del radio del automóvil, que escucha muy alto, pero se salta una señal de alto y atropella a un peatón. No existe relación psicológica entre conducir y matar a alguien, pero sí existe responsabilidad penal porque de la norma se infiere que no debe estar escuchando música exclusivamente, sino pendiente de lo que sucede en carretera. Por lo tanto hay culpa.
La culpa también tiene un elemento objetivo y otro subjetivo. El primero está referido a la falta del deber de cuidado. Mientras que el segundo a que el sujeto sabe que la conducta que realiza se debe prever y evitar y éste no lo hace. Formas de culpa. 1. Imprudencia. Afrontar un riesgo de manera innecesaria pudiendo evitarse, hacer de más. 2. Negligencia. Implica una falta de actividad que produce daño, no hacer. 3. Impericia. Se presenta en aquellas actividades que para su desarrollo exigen conocimientos técnicos especiales, no saber hacer o hacer descuidadamente las cosas. 4. Inobservancia de reglamentos. Implica dos cosas. Que conociendo las normas éstas sean vulneradas o se desconozcan los reglamentos debiendo conocerse por obligación. Aclaro que la jurisprudencia pacífica en Costa Rica de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia se ha decantado por la corriente de falta del deber de cuidado, para resolver los asuntos en que media culpa. Sin embargo, esta metodología es muy amplia y en muchas sentencias no es clara la fundamentación que hace el tribunal, para tener por probada la culpa. Es por ello que abogo por los viejos resquicios de las 4 modalidades, antes citadas, que recogía el derecho penal del derecho civil, ya que no veo ningún problema en que un juez de la República fundamente su sentencia conforme a la vieja terminología. Culpa consciente o con representación y culpa inconsciente o sin representación. En esta clase de imprudencia, en tratándose de la culpa consciente o con representación, siempre la doctrina hace la diferencia con el dolo eventual, porque tienden a confundirse. Artículo 31 del Código Penal. En ambos casos, se prevé la posibilidad del resultado. Así en la culpa consciente o con representación, el sujeto maneja un vehículo a alta velocidad y observa una señora que trata de cruzar la calle, sin embargo está seguro que con su pericia, se cree un chofer experto, piensa que no atropellará al peatón y sin embargo lo hace. En cambio en el dolo eventual el sujeto no valora su prudencia, sino que a sabiendas que la señora cruza la calle, no disminuye la velocidad de su vehículo y la lesiona. El sujeto prevé el resultado como posible, pero no le importa, y sigue adelante provocando el accidente, sea, que mentalmente el infractor se representa en su mente el suceso como una eventualidad, esto porque no debemos olvidar que esta figura requiere del dolo. Nótese que la diferencia entre culpa consciente y dolo eventual está en la mente el sujeto activo. En la primera, siguiendo el ejemplo apuntado supra, este cree en su experiencia como chofer, con ello puede evitar el accidente. En el segundo actúa con total desprecio al bien jurídico tutelado, no le importa y, aún así sigue con su actuar. En mi criterio, la frontera entre estas figuras tiene una línea muy delgada, de filigrana, que confunde con facilidad al operador de justicia y con mayor razón al autor del hecho punible. Esto representa un problema, porque el sujeto no sabe si actuó con dolo o culpa y debe tener ese conocimiento. En otras palabras, se debe eliminar el dolo eventual, y para facilidad del entendimiento del ciudadano común, se debe hablar de dolo y culpa en sus diferentes modalidades, sin tomar en cuenta el dolo eventual, por lo que se indicara con antelación. En la culpa inconsciente o sin representación, el sujeto activo no desea el resultado, ni tan siquiera lo prevé o se representa la posibilidad que esa derivación se produzca. Sin embargo, como dice la Sala Tercera, infra, sí existe un conocimiento potencial, por parte del infractor. El autor no se representa el resultado, pero el deber de representarse ese resultado está en la ley, reglamentos, etc. Sería el caso del conductor de un vehículo que se queda dormido, y respeta una señal de alto, y atropella a una persona. Esta es la culpa común, en donde se falta al deber de cuidado, es la más corriente, se da mucho en accidentes de tránsito y mala praxis. El delito imprudente en el Código Penal. El Código Penal no hace demasiadas referencias a la culpa en la parte general. Artículo 30. Solo se pueden cometer por imprudencia los delitos expresamente tipificados como tal. En la parte especial existen pocos delitos imprudentes: homicidio, lesiones, aborto, etc. También se hace referencia a la imprudencia en materia de error. Así el error de tipo, en una de sus modalidades, conduce a un delito imprudente. El Código Penal diferencia dos clases de imprudencia: la grave y la leve. La imprudencia supone la infracción de un deber objetivo de cuidado, pero esta violación puede graduarse.
Puede que el sujeto transgreda las normas de cuidado básicas, imprudencia leve, o que el sujeto viole las normas de cuidado complejas, imprudencia grave. En el caso de los delitos contra la vida o la salud puede llevar aparejadas sanciones diferentes a las penas privativas de libertad, por ejemplo, inhabilitación para el ejercicio profesional, en el ámbito de uso de armas de fuego se puede privar a la persona de este uso, etc. ¿Qué se entiende por infracción del deber objetivo del cuidado? La infracción del deber objetivo del cuidado es el núcleo esencial del injusto del delito imprudente y es el fundamento de la desvaloración de la acción. El desvalor de la acción consiste en violar el deber objetivo del cuidado y este existe para no causar daño a los demás. Lo fundamental radica en conocer cómo debería actuar una persona en circunstancias iguales a la que ha cometido el hecho objetivo del delito. Este principio encuentra fundamento en numerosas normas jurídicas que se proyectan sobre múltiples órdenes de la vida, el trabajo, la industria pero también en normas sin valor de ley, como la lex artis de las diferentes profesiones, todas ellas dedicadas siempre a orientar la acción de los sujetos para que actúen excluyendo la creación de riesgos innecesarios o bien para cuando resulta socialmente imprescindible actuar arriesgadamente, adoptando determinadas cautelas para evitar que la situación de riesgo se convierta en lesión. En todo caso, la norma general de cuidado está dictada por la común experiencia, la que suele ser una plasmación depurada de cada ámbito de la vida, cada norma jurídica o profesional. A su vez, no toda infracción de deber de cuidado está castigada penalmente. El legislador ha seleccionado solo aquellas que lesionan los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico más relevantes. Este deber de cuidado se divide en a. Deber de cuidado interno o intelectual. Es un deber de previsión y, si ni siquiera se plantea el peligro, habrá violado claramente el deber objetivo del cuidado. B. Deber de cuidado externo. Es el deber de comportarse conforme a la norma de cuidado que el peligro previamente advertido requiere. Se trata, por tanto, de personas que advierten el peligro y, sin embargo, actúan. Los grupos de casos en los que no se actúa con el cuidado debido son a. Conductas que exigen una capacidad técnica que no se tiene. Por ejemplo, el estudiante de medicina que realiza una intervención y el paciente muere, porque aquel no tiene tal capacidad para hacer la operación. Esto quiere decir que solo deberá asumir el riesgo quien esté técnicamente formado. B. Preparación e información previa. Exige que antes de emprender acciones peligrosas necesarias para tomar precauciones específicas de formación, de reconocimiento del terreno, del estado del instrumento a utilizar o del objeto sobre el que se va a intervenir. C. Personas cualificadas y preparadas. Se exige que en todas las acciones peligrosas, se actúe prudentemente, es decir, además de comprobar cuando estamos en riesgo también se debe saber actuar con prudencia. Pero, ¿cómo medimos el peligro? Pues a través de parámetros objetivos de relación entre lo que se constata y el tipo social de referencia, es decir, lo que haría una persona normal o corriente. Lógicamente también tiene que existir una relación subjetiva entre el que actúa y ese resultado. Por tanto, la frontera del injusto imprudente y la impunidad se encuentra en esta evaluación de lo que es exigible a toda persona diligente en la situación concreta del autor, con sus conocimientos y experiencias. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en resolución número 544, F. 1996, sobre este punto, y haciendo la diferencia sobre la culpa con representación, sin representación y el dolo eventual, manifestó. Y la culpa inconsciente, o sin representación, no quebranta en absoluto los artículos 39 de la Constitución Política y 30 del Código Penal, pues aunque en ella, culpa sin representación, no hay un conocimiento efectivo del peligro que con la conducta se introduce para los bienes jurídicos, se trata de un supuesto en que el sujeto ha podido y debido representarse la posibilidad de la producción del resultado y sin embargo no lo hizo.
En esta clase de eventos solo hay un conocimiento potencial del peligro hacia los bienes jurídicos ajenos, al contrario de la que ocurre con la culpa consciente, o con representación, donde el sujeto sí conoce de modo efectivo el peligro, pero confía en que puede ser evitado, o que aquel no se producirá, siendo este el límite de la culpa con representación y el dolo eventual. Además, en este último, amén de la representación del resultado, del peligro o daño, el autor acepta la posibilidad del resultado sin importar las consecuencias. La Sala Tercera basó estos criterios en el Manual de Derecho Penal del maestro Zaffaroni. Y se adjunta sentencia, parte que interesa, de la Sala de Casación Penal relevante, sobre el concepto de culpa, esencialmente para considerar aspectos de fundamentación de una sentencia. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las 9:34 del 30 de marzo del 2012. Y primer motivo. Falta de fundamentación y violación a las reglas de la sana crítica. Alega el quejoso que el tribunal no hizo un análisis correcto de las pruebas evacuadas en el contradictorio, a fin de acreditar la autoría del imputado en el hecho punible que se le acusó. Menciona que los jueces tuvieron por probado que el impacto de la motocicleta conducida por el ofendido al automóvil del encartado, se debió a que este último tenía estacionado su carro, sin utilizar señales de prevención y con las luces traseras en mal funcionamiento. No obstante, de acuerdo al testimonio del inspector de tránsito, J.V., y de la prueba documental, se deriva que el ofendido circulaba con una licencia no apta para conducir motocicletas. Por esa razón, considera que fue la víctima y no el imputado el responsable de los hechos sucedidos. Que esa situación debió valorarse por el tribunal. Sin embargo, no lo hizo, pese a plantearlo en el debate. No es atendible el reclamo. Luego de estudiado el presente caso, esta sala considera que, contrario a lo que afirma el recurrente, el Tribunal de Juicio sí hizo un análisis amplio y minucioso de las pruebas incorporadas al debate, suficiente para concluir que el imputado A fue con certeza autor responsable del delito de homicidio culposo que se le acusó. En esa línea, los jueces tuvieron por acreditado que el día 07 de septiembre de 2006, a eso de las 18 horas, en una noche oscura y lluviosa, el encartado tenía estacionado su vehículo en vía pública, faltando a su deber de cuidado, toda vez que el automotor obstruía el carril de circulación sin contar con señales de prevención en la carretera, sin luces traseras en buen funcionamiento, las que incluso estaban impregnadas de tierra, además no se podían ver, porque las cubría un perlin, tampoco portaba cintas reflectivas. Lo anterior, produjo que el ofendido J, quien viajaba en su motocicleta, sobre el carril en que se encontraba el acusado, colisionara contra la parte trasera izquierda del camión, y perdiera su vida en el sitio. Folio 205 frente y vuelto. Por otra parte, el tribunal logró reconstruir los hechos antes descritos, a través del siguiente análisis intelectivo de las pruebas: registro de grabación de la sentencia oral, formato DVD, secuencia 13, 35 minutos, 39 segundos, en adelante. Ponderaron que de acuerdo al testimonio de R, si bien no presenció el instante preciso en que ocurrieron los hechos, estuvo en la escena y aportó datos valiosos. Logró ubicar en el sitio, a la víctima, la moto, el camión y el imputado. También manifestó que era de noche y llovía. El camión estaba estacionado y no tenía ningún tipo de señal de prevención. El ofendido llevaba casco con visera, en perfectas condiciones. Por su parte, la prueba documental confirmó esa versión y amplió otros elementos. Al respecto, el parte oficial de tránsito y las boletas de citación, folios 1, 7, indicaron que era de noche, llovía mucho, la calzada estaba húmeda, a su vez, el impacto de la moto al camión ocurrió por detrás. El cuerpo del ofendido yacía sin vida sobre la carretera, estaba su motocicleta, y el imputado con su vehículo. Asimismo, los croquis de la escena, levantados por la Policía de Tránsito y el Organismo de Investigación Judicial, folios 7 y 66, ubicaron la posición final de los vehículos y el cuerpo del agraviado. Este último estaba tirado junto con su moto a una distancia de 1,25 m del frente del vehículo del imputado.
circunstancia que permitió válidamente al tribunal derivar, conforme a las reglas de la experiencia, que el automotor del encartado estaba estacionado y no en movimiento. Ello, pues de haber estado el camión en movimiento, el impacto o la fuerza de la motocicleta por detrás, lo habría desplazado más, y la posición final de los cuerpos hubiera sido otra. La moto y el occiso se hubieran ubicado detrás del camión. El informe del organismo de investigación judicial, también ratificó las circunstancias mencionadas. A saber, que el vehículo del encartado estaba estacionado a la hora del impacto. Pero mediante otro indicio. La tierra que tenía impregnada el vehículo, tras el accidente, quedó sobre el pavimento en un solo punto y no esparcida, como hubiera sucedido de estar en movimiento. Además, el camión tenía una calza, consistente en un trozo de madera en la llanta delantera derecha. Detalles que también se corroboraron mediante el informe de inspecciones oculares del organismo de investigación judicial, folio 17-18. También se valoró el dictamen de análisis criminalístico número 0983, STP, 2006, folios 41-43, el cual arrojó datos significativos, por ejemplo, que las luces traseras y otros dispositivos de seguridad del automotor del endilgado no funcionaban. El freno de mano se encontraba desajustado, lo cual justificaba el uso de la calza. Se adjuntaron fotos del camión, donde se observa que apenas contaba con 2 triángulos reflectivos. De paso, las luces traseras estaban muy sucias, tapadas por un perlin, y no contaba con cintas reflectivas. El dictamen de análisis criminalístico número 1038, STP, 2006, folios 52-54, si bien estableció que a la moto le faltaba el foco de luz delantero, eso no significaba que no lo tuviera. Conforme al testimonio de R, la moto era último modelo, y se la había vendido recientemente al ofendido, por lo que era probable que portara en buen estado el foco. Luego, los daños sufridos fueron justamente en la parte delantera, donde impactó, y había fragmentos de la moto debajo del camión, por lo que podían corresponder al foco de la moto. Por último, la autopsia reveló que la causa de muerte fue mediante accidente de tránsito, folio 31. Corolario de lo anterior, se obtiene que el juicio de valoración de las pruebas hecho por los jueces resultó acertado y conforme a las reglas de la sana crítica. El alegato de la quejosa, de que el ofendido portaba una licencia no apta para conducir motocicletas, resultaba irrelevante de cara a los hechos probados. Estuvo fehacientemente demostrado en autos que no fue la acción de la víctima la que desencadenó su muerte, sino, la acción imprudente del justiciable. De estacionar su vehículo en el carril de circulación de una calle pública, pese a que no le servían las luces traseras y no disponía de dispositivos mínimos de prevención, a efectos de advertir su presencia a otros conductores que viajaran en la vía y evitar un accidente, tomando en cuenta que era de noche, llovía intensamente y se dificultaba su visibilidad. Circunstancias que crearon un alto peligro, y a la postre, causaron el fatal accidente, en el cual perdió su vida el ofendido, tras estrellarse contra la parte trasera izquierda del automotor del inculpado. Así las cosas, se declara sin lugar el motivo. Segundo motivo. Falta de fundamentación jurídica. Señala que los jueces de juicio no justificaron en forma válida por qué la conducta atribuida y demostrada a su defendido constituía un homicidio culposo. Indica que los razonamientos emitidos resultaron incoherentes, por ejemplo, cuando afirman que los hechos sí son antijurídicos porque no se ha alegado ninguna causa para eximente de responsabilidad y desde luego son culpables, en tanto analizados culpables, como culpabilidad en general, y en este caso concreto culposos por cuanto Dona faltó claramente a su deber de cuidado y folio 209. Agrega que no se analizó adecuadamente por los jueces el nexo de causalidad que produjo el resultado de muerte al ofendido. Reitera que los jueces no ponderaron el hecho de que el ofendido condujo sin licencia y que existió duda acerca de si viajaba con foco delantero. Tercer motivo. Falta de fundamentación jurídica. Menciona que los jueces no argumentaron en qué consistió la infracción al deber objetivo de cuidado cometida por el imputado. Al respecto, aduce que el tribunal no citó cuáles disposiciones normativas de la ley de tránsito violó su representado.
Por ejemplo, en lo referente a la falta de luces, triángulos de seguridad y cintas reflectantes. Por estar relacionados los reclamos, se resuelven conjuntamente. Los reproches no pueden prosperar. Los jueces sí justificaron en forma válida por qué la conducta acreditada y atribuida al justiciable, constituía el delito de homicidio culposo. Según se desprende del registro de grabación de la sentencia oral, formato DVD, secuencia 14, 26 minutos, 9 segundos, en adelante, los jueces indicaron. Los hechos resultan ser típicos, en tanto están expresamente previstos por el artículo 117 del Código Penal. Son antijurídicos porque nada de ello no se ha alegado ninguna causa para y eximente de responsabilidad o algo por el estilo, que permitiera o que autorizara la realización de esa conducta que desplegó Don A. Y desde luego, son culpables, en tanto analizados culpables, como culpabilidad en general, y en este caso concreto culposos, por cuanto Don A. faltó claramente a su deber de cuidado. Tanto es así que si hubiera actuado de otra manera, hubiera perfectamente podido evitar la muerte del aquí ofendido. ¿En qué consistió ese actuar culposo? Pues precisamente en detener su vehículo en mal estado y sin tenerlas, o poner las señales de prevención respectivas, máxime tomando en cuenta que era una noche oscura y lluviosa, que requería entonces de extremar los cuidados para asegurarse que fuera oportunamente visto por las personas que venían atrás y pudieran tomar las medidas necesarias para evitar una colisión, que en este caso terminó incluso con la muerte del aquí ofendido. Es así entonces, que el imputado incurrió en el delito de homicidio culposo, toda vez que precisamente por faltar a ese deber de cuidado de poner las señales de prevención respectivas, o por lo menos que su vehículo contara con las adecuadas y en correcto funcionamiento, ocasionó que el ofendido impactara con su motocicleta y humanidad en la parte trasera del camión del imputado, el cual estaba estacionado, y culminara este incidente con el fallecimiento de Don J. Del extracto transcrito, se desprenden los elementos mínimos de análisis jurídico para encuadrar la conducta del encartado en un homicidio culposo. Fue una acción típica, porque se adecuó al supuesto previsto en el artículo 117 del Código Penal. Antijurídica, porque no estuvo justificada. Y culpable, porque el inculpado estuvo en condiciones razonables de actuar distinto, y evitar el trágico incidente que produjo la muerte del ofendido. En cuanto a la determinación del nexo causal, entre la acción infractora del deber de cuidado, que originó el fallecimiento del agraviado, también se hizo un análisis adecuado. El examen crítico de las pruebas, permitió arribar a la única conclusión, de que la acción imprudente del encartado, fue la causa generadora de la muerte de la víctima. La falta al deber objetivo de cuidado, consistió en estacionar su camión en el carril de una calle pública, sin contar con los dispositivos de seguridad que minimizasen el riesgo de provocar un percance vehicular. Peligro que se agravaba, en virtud de que era de noche y llovía intensamente. Era previsible que si otro automotor pasase por esa ruta, colisionara contra el camión, por obstrucción significativa de su visibilidad. Situación precisa que ocurrió en este caso y produjo el deceso del señor J., quien conducía su motocicleta y colisionó contra la parte trasera del camión del acriminado. No es de recibo el argumento del recurrente, de achacarle culpa a la víctima y pretender que se exima de responsabilidad a su defendido, al decir que la moto de este no tenía el foco de luz delantera y por eso ocurrió el fatal accidente. Primero, porque la culpa concurrente de la víctima no excluye la culpa del imputado, a lo sumo, podría considerarse para efectos de reducir la indemnización por daños civiles, ver resolución de esta sala, número 00191, de las 9:15 horas, del 29 de febrero de 2008. Por otro lado, como ya se dijo, los jueces justificaron que la falta del foco de luz delantera de la motocicleta, se debió a que el impacto fue justamente en esa parte. Además, debajo del camión se encontraron fragmentos de la misma, por lo que podían corresponder al foco. Asimismo, el testigo R. declaró que le había vendido la moto al ofendido, y que era último modelo. Lo cual, razonablemente indicaba que la moto estaba en buen estado. En todo caso, aún suponiendo que el ofendido condujera su motocicleta, sin foco de luz delantera, esa circunstancia no eximía de responsabilidad penal al acusado.
El accidente de tránsito no fue por esa razón, sino, por tener el encartado detenido su vehículo en carretera, sin dispositivos de prevención que permitieran visualizarlo, tomando en cuenta que era de noche y llovía. El ofendido no se estrelló contra un poste de luz o un árbol, sino contra el automotor del encartado indebidamente aparcado. Distinto hubiera sido, si se hubiera comprobado que el camión del inculpado circulaba con luces traseras encendidas, y la víctima lo colisionaba por detrás y moría. En ese caso, la muerte del ofendido hubiera sido por su propia culpa, por no mantener la distancia debida o conducir a exceso de velocidad, etc. Finalmente, no era necesario que el tribunal citara las disposiciones de la ley de tránsito que el acusado infringió, para atribuirle su falta al deber objetivo de cuidado, por cuanto no se le endilgaban faltas administrativas, sino un hecho delictivo. Luego, la quejosa no explica en qué medida tal circunstancia le causó agravio. En consecuencia y por las razones dichas, se declaran sin lugar los reclamos. Por tanto, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el licenciado y, defensor particular del encartado A. Notifíquese. Y. C. La preterintencionalidad. El artículo 32 del Código Penal define la preterintención y dice literalmente: obra con preterintención quien realiza una conducta de la cual se deriva un resultado más grave y de la misma especie que se quiso producir y, siempre que este segundo resultado puede serle imputado a título de culpa. Sería el caso del individuo que trata de golpear a otro, después de haber tenido una discusión menor, pero la víctima al impactar contra la pared la sacude y una maceta que está en lo alto se desprende, le cae en la cabeza y le da muerte. Algunos autores consideran que la preterintencionalidad se forma de un dolo en el inicio y una culpa en el resultado, por lo que la conducta no debe sancionarse por dolo o culpa, sino con la pena que corresponde al proceder preterintencional, como lo dice nuestra legislación, en los artículos 30 y 32 del Código Penal. Ergo, consideran que la naturaleza del instituto radica en una mixtura de dolo y culpa, dolo en el inicio y culpa en el resultado, concurriendo primero un momento psicológico que quiere una conducta y un resultado y, otro momento en que no se previó un resultado más grave. Existe infracción preterintencional cuando se causa un daño mayor que aquel que se quiso causar, con dolo respecto al daño querido y, culpa con relación al daño causado. Para aclarar este asunto se adjunta sentencia sobre el tema en cuestión. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las 16:25 del 3 de noviembre del 2011. Y considerando el representante judicial de la querellante y actora civil, señora F., presentó casación contra la sentencia número 83, dictada oralmente por el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Corredores, a las 13 horas del 26 de mayo del 2011, en la que se condenó a G a descontar 5 años de prisión por el delito de homicidio preterintencional, cometido en daño de H, así como a cancelar el daño moral y material causado. En esa misma resolución, se liberó de toda responsabilidad civil al administrador del bar donde ocurrieron los hechos investigados, señor W. En el primer motivo de su recurso, se alega a la violación de la norma de fondo, a saber el artículo 111 del Código Penal, al haberse estimado en la sentencia que, por la baja escolaridad del justiciable, este no asumió como un resultado posible que la herida infligida al ofendido cerca de su rodilla izquierda, pudiera producirle la muerte por exsanguinación, cuando lo cierto es que se trata de un sujeto que ha sido condenado penalmente en varias ocasiones y ha pasado mucho tiempo en la cárcel. No es atendible el reclamo. Debe decirse, en primer término, que el examen de fondo está destinado a comprobar la correcta aplicación o no de la normativa sustantiva a una especie fáctica determinada. Eso no es viable si, para favorecer la impugnación, se echa mano a modificar esa premisa fáctica, sea suprimiendo hechos o circunstancias allí contenidos, o bien agregando otros no contemplados, como sucede en este asunto, en el que el petente incluye un dolo homicida que el tribunal excluyó de manera explícita del cuadro de hechos acreditados. En todo caso, para atender la inquietud del quejoso, la sala debe establecer que no existen bases probatorias para tener por cierto el dolo homicida que arguye el recurrente.
Debe recordarse que los hechos aquí investigados tuvieron lugar el día 22 de agosto del 2010, a eso de las 6 de la tarde en el bar y a ese sitio se apersonó el imputado, quien por motivos desconocidos entró en discusión con el occiso, sacando aquel un cuchillo e insertándoselo cerca de la cara externa de la rodilla derecha. Esa herida le ocasionó la laceración de la vena y la arteria poplitea derecha que lo llevó a una exsanguinación que en pocos minutos acabó con la vida de H. Folio 107. Como lo señaló repetidamente el acuo en el fallo oral, es indiscutible que el endilgado quería herir a dicha víctima, pues no otra cosa se puede entender a partir de la lesión punzocortante que le propina. Eso lo admitió el propio endilgado. Sin embargo, de ello no se puede derribar que tuviera la intención, ni siquiera eventual, de alcanzar una vena y una arteria tan específicas, las cuales viajan desde el cerebro y, en caso de ser alcanzadas, producen una salida masiva de sangre que amenaza con provocar la muerte si no es atendida de inmediato. Ver secuencia 14:10 minutos del registro audiovisual de la sentencia. Así lo manifestó G. en el juicio, al indicar que sucedió lo peor, lo cual es creíble, en vista de las características particularísimas que tuvo la defunción del afectado, como fue una exsanguinación, insólita para la amplia mayoría de las personas. Ese es un conocimiento que ni siquiera se tiene usualmente entre los propios administradores de justicia penal, subrayó atinadamente el tribunal. De manera que no es aceptable que se piense que cualquier persona domina el tema, al punto de concebir como posible y aceptar que por una herida como la descrita, se vaya a ocasionar la muerte a otro. Menos si esa persona de que se habla, se trata de un sujeto que tiene la educación primaria incompleta y no cuenta con ninguna otra formación académica. El hecho de que estuviera en prisión durante mucho tiempo, o haya sido condenado en otras causas penales, no le proporcionaba ese conocimiento especializado, ni lo hacía superar sus vacíos académicos o informativos, como para poder arguir y tener por acreditado que G. aceptó como posible que con su estocada cerca de la rodilla derecha del perjudicado, le iba a producir la muerte en pocos minutos. Tanto es así que el mismo endilgado, al ver sangrar a H., dijo que llamaran una ambulancia, mientras que los demás presentes en el bar, le subieron el pantalón y la pierna, diciendo que no lo tocaran, que mejor esperar que llegara la policía, sin percatarse que aquel se estaba desangrando. Cuando la ambulancia llegó, cerca de 50 minutos después de la estocada, ya era irreversiblemente tarde, en el lugar había un charco de sangre de 1,60 m de diámetro y H estaba próximo a morir. Es por todo lo anterior que no cabe presumir que un sujeto como el encausado, tuviera el conocimiento necesario para aceptar como un posible resultado de su acción lesiva, un desenlace como el ya conocido. En el segundo motivo, se reprocha que no se dictara condena civil en contra del administrador del citado negocio, señor W, pese a que quedó demostrado que él es el titular de las patentes y encargado del lugar, al igual que esa no era la primera situación conflictiva que se dio en el mismo. Por no haber hecho nada para evitarla, debía ser tenido como civilmente responsable de lo sucedido. No es atendible el agravio. Aun admitiendo hipotéticamente todas las referencias esgrimidas por el impugnante, esto es, que las patentes están a nombre del demandado, quien es el administrador o propietario del bar y que allí habían acaecido otros enfrentamientos, no concreta el gestionante cuál es la conducta específica que le imputa al accionado. Debe decirse de manera enfática que éste no tenía la posición de garante en cuanto a los enfrentamientos que pueda haber entre sus clientes, por lo que no se le puede achacar responsabilidad por omisión. Por otra parte, la acción dañina con base en la que se pediría esa indemnización no se detecta, pues no fue por una acción suya, individual o conjunta, que sucedió la situación. Finalmente, tampoco se puede hablar de una responsabilidad objetiva por la creación de un riesgo, porque dentro de la inteligencia de ese concepto de responsabilidad civil extracontractual, está que el daño ocasionado debe tener relación directa con el riesgo que crea la actividad lucrativa y ser controlable. En este caso, la gestión o explotación de un bar, no crea por sí misma la posibilidad de que un cliente muera por una estocada propinada por otro, ni, como vehementemente lo expuso el tribunal en la secuencia 15, 3 minutos, 36 segundos, es tampoco una evolución de los hechos prevenible por el empresario o sus representantes.
Es decir, no es una causalidad controlable ni derivada del ejercicio de la actividad del negocio. Siendo así, concluye la sala que la denegatoria de la indemnización civil a cargo del señor I fue correctamente decidida por los juzgadores. Sin lugar el recurso. Por su parte, el representante del Ministerio Público alegó en el único motivo de su casación, que se le otorgó credibilidad a la versión del acusado, pese a que los testigos C y CA dijeron que el justiciable había cortado con un cuchillo al perjudicado, después de una aparente discusión. Asimismo, la declarante R dijo que H había exclamado que había sido herido por el encartado. Por ende, se extrae de todo eso que, no es cierto lo que dijo el acusado G en cuanto a que aquel lo invitó a una cerveza, y que su intención era acabar con la vida de la víctima. No lleva razón el fiscal. No es cierto que el tribunal le creyera al imputado plenamente. No le creyó que hubiera sido invitado a una cerveza por el hoy fallecido ni que hubiera actuado para defenderse de una agresión de este. Lo que sí le creyó, es que no tenía la intención de acabar con su vida, para lo cual los jueces se apoyaron en el sentido común o la experiencia de nuestro medio social, en el cual es un número muy exiguo de personas quienes conocen la existencia, cerca de las rodillas, de venas o arterias con tal carga de sangre transportada, al grado que si se produce su laceración, pueden llevar a una exsanguinación. Esa posibilidad, que una persona común podría concebir con la yugular o la aorta, vulnerables en el cuello, o bien si se trata de una persona con alguna formación o dominio, con la femoral, que es vulnerable en la cara interna del muslo, es harto improbable que se la represente y adopte como una consecuencia probable de su acción, tratándose de una persona común que hiere a otra en una zona como la rodilla. Por consiguiente, el que estuviera incuestionablemente demostrado por parte de los testigos aducidos que fue G quien hirió al ofendido, cosa que admitió expresamente el imputado mismo, no suple el vacío de conocimiento que se requería para representarse como posible un resultado homicida como el acontecido, conocimiento puntual del cual razonablemente y sin que haya pruebas en contrario, se puede asegurar que el endilgado carecía. De ahí que no pueda afirmar que aceptó al menos como posible la puesta en peligro de la vida del señor H sin lugar el recurso. Por tanto, se declara sin lugar las casaciones planteadas y D. Otros elementos subjetivos diferentes al dolo. Existen elementos subjetivos distintos al dolo y la culpa, como son el ánimo del sujeto, la tendencia, etc. Así, tenemos el artículo 191 del Código Penal que contempla el delito de privación de libertad sin ánimo de lucro. Aquí encontramos un elemento subjetivo diferente al dolo. La tipicidad subjetiva de los delitos dolosos no se agota en la constatación de que la conducta histórica concreta colma los elementos del dolo, conocimiento del riesgo. Eso sucederá allá donde la tipicidad subjetiva no prevea más elementos subjetivos que el dolo. En algunos casos, el propio tipo, en su faceta interna incluye otros elementos de carácter subjetivo. En la doctrina penal se entiende por elementos subjetivos del injusto, aquellos requisitos de carácter intencional distintos del dolo, que en ocasiones se emplean para describir los tipos, como se explicará con antelación. Aclaremos este punto con un ejemplo. El ordinal 113 de nuestro Código Penal hace referencia al homicidio especialmente atenuado. Si revisamos el epígrafe primero veremos que quien da muerte a una persona hallándose en estado de emoción violenta, se hace acreedor a un tipo atenuado de homicidio. Bien, el dar muerte a la persona constituye el dolo, pero como lo hace en estado de emoción violenta se requiere de un elemento subjetivo distinto del dolo, para agotar el tipo penal, esto es lo que en doctrina se conoce como elementos subjetivos diferentes del dolo. 3. Antijuricidad. Elementos incluyentes. A. Conducta humana. La conducta humana, acción u omisión, es la base sobre la cual descansa toda la estructura, el andamiaje del delito. Código Penal Canon 18. Si no hay acción humana no hay delito. Aclaro, como se viene diciendo en esta investigación, el concepto de acción engloba igualmente el de omisión. En esta última, el sujeto evita conscientemente una acción concreta, opera el dolo. En otras palabras, las normas jurídicas penales constituyen prohibiciones o mandatos, prohíben ciertas acciones o mandan a realizar determinados comportamientos.
Así las prohibiciones se infringen haciendo, o sea, mediante acciones positivas. Los mandatos se infringen no haciendo lo ordenado, es decir, omitiendo. La perturbación grave del orden social, delito, puede constituir tanto hacer lo prohibido como no hacer lo ordenado por las normas jurídicas. B. Tipo penal. No basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que esta acción sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella definida por el ordenamiento jurídico, no protegida por causas de justificación. Estas son situaciones reconocidas por el derecho, así cuando se ejecuta un hecho típico, este se encuentra permitido, suponen normas permisivas que autorizan, bajo ciertos requisitos, la realización de actos prohibidos. C. Contraria a derecho. La conducta realizada por el sujeto debe ser contraria al ordenamiento jurídico como un todo, lo cual incluye otras materias aparte del derecho penal. 4. Culpabilidad. Elementos incluyentes. A. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad. La imputabilidad para el finalismo debe ser entendida como la capacidad del sujeto, atendiendo a sus fuerzas psíquicas, para motivarse de acuerdo a las normas. Por ejemplo, en materia de tránsito, el respeto de la señal de alto, me debe motivar lo suficiente para respetarlo, porque de otra manera si el sujeto desvaloriza la conducta se hace acreedor a un delito. Es la posibilidad psíquica que tiene el autor, por tener madurez y salud mental, de comprender el valor de sus deberes y conducir sus actos con ese conocimiento. Cuando ejecuta el acto delictivo debe tener plena capacidad mental de saber y comprender la conducta que realiza. Welfel dedica una amplia exposición al problema del libre albedrío, que a su juicio debe ser abordado desde distintos puntos de vista, antropológico y categórico. Para este distinguido penalista alemán, al hombre a diferencia del animal, se le indica el camino y se le confía su realización, la que emprende de mil maneras diversas. Categóricamente el hombre posee impulsos que de alguna manera pueden ser dirigidos de acuerdo a necesidades u objetivos, pero es posible la regulación de sus impulsos de acuerdo a un sentido y valor. De esta manera, el problema del libre albedrío no debe plantearse como un problema de existencia, sino a un nivel de cómo se puede dar este, o sea, su aspecto categórico. Welfel, en este sentido, nos dice: la culpabilidad es la falta de autodeterminación conforme al sentido de un sujeto que era capaz para ello. No es la decisión conforme a sentido a favor de lo malo, sino el quedar sujeto y dependiente de dejarse arrastrar por los impulsos contrarios al valor. Para otros tratadistas la imputabilidad establece la capacidad del individuo de conocer lo injusto o inconveniencia para la sociedad, así como de reconocer la posibilidad de actuar de otra manera. Un imputable es capaz de comprender el elemento de reproche que forma parte de toda la estructura penal y por lo tanto, si se hallaré culpable, se haría acreedor a una pena. Si no lo puede comprender, será inimputable y el juez eventualmente lo podría someter a una medida de seguridad. B. El conocimiento de la antijuricidad del hecho. Requiere como requisito la prelación lógica de capacidad de culpabilidad, es decir, que el sujeto sea imputable y se represente, tanto el momento cognoscitivo, intelectual, como el volitivo, voluntad. De este modo, siendo el sujeto imputable, para el sistema finalista se plantea el estudio del segundo elemento de la culpabilidad, la posibilidad de comprensión de lo injusto. La capacidad de culpabilidad o imputabilidad se presenta en el individuo, con independencia de que se realice o no la acción típica. En cambio, el conocimiento de la antijuricidad es la actualización de la comprensión y motivación del sujeto en el hecho concreto, a la violación de la norma. Es necesario que el autor tenga conciencia y conocimiento de la antijuricidad del hecho. Basta con que la persona tenga motivos suficientes para saber que el hecho cometido está jurídicamente prohibido y es contrario a las normas más elementales que rigen la convivencia, para que asuma que virtualmente es reprochable su acción. C. La exigibilidad de un comportamiento razonable o exigibilidad de la conducta conforme a derecho. Desde Freudenthal se admite que el ordenamiento jurídico penal no puede exigir al ciudadano un comportamiento heroico. En otras palabras, el agente actúa con la conducta del hombre promedio. Surge así la imposibilidad de que exista delito, por la existencia que provoquen al autor en una situación según la cual, adecuar su comportamiento a las exigencias normativas hubiera supuesto una exigencia intolerable para el hombre promedio.
Aclaro con un ejemplo. Es razonable para el hombre promedio salvar un niño que se baña en un río quien avanza hacia un lugar más profundo, mientras la persona pueda alcanzarlo en la orilla. Esta sería la exigencia del hombre promedio, pero no se puede introducir en la profundidad, si el individuo no sabe nadar. Se deja de lado, en esta investigación, la sanción, pena o punibilidad, ya que la misma no corresponde a la teoría del delito, sino a la teoría de la pena. Sin embargo, considero de harta importancia explicar por qué la pena no forma parte de la teoría del delito. Veamos qué dice la doctrina al respecto. Punibilidad, concepto y naturaleza. Por coerción penal se entiende como la acción de reprimir que el derecho penal ejerce sobre los individuos que han cometido delitos. Esta es la coerción penal, en sentido estricto o material, y su manifestación es la pena. Punibilidad. Cualidad de punible, es aquella conducta a la que se tiene la posibilidad de aplicar una pena, dependiendo de ciertas circunstancias. En el terreno de la coerción materialmente penal no es una categoría o nivel del delito, sino el resultado de la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable que cumple ciertas condiciones. La voz punibilidad tiene dos sentidos. 1. Puede significar merecimiento de pena, en este sentido todo delito es punible. 2. También puede significar imposibilidad de aplicar penas. En este sentido no a cualquier delito se le puede aplicar pena. La afirmación que el delito es punible surge en primer sentido de que se está en presencia de una conducta ilícita, pero la coercibilidad a que da lugar el delito no siempre opera, porque hay una problemática que le es propia a este y que ocasionalmente impide su operatividad. A mayor abundamiento, explicamos este asunto a continuación. Condiciones de imposibilidad de operatividad de la coerción, pena, de carácter penal y de carácter procesal. La coerción penal en el delito solo opera dadas ciertas condiciones, que genéricamente llamamos condiciones de operatividad de la coerción penal. Estas condiciones se pueden clasificar en condiciones penales y en condiciones procesales, para la operatividad de la coerción penal. Las circunstancias de operatividad de la coerción penal que tienen carácter penal, pueden consistir en causas personales que excluyen la penalidad, que son aquellas que impiden que la coerción penal se ponga en funcionamiento, como por ejemplo, para algunos delitos contra la propiedad entre parientes próximos, o bien, pueden ser causas personales que cancelan la penalidad, porque dependiendo de un acto o de una circunstancia sobreviniente al delito, cesaría la coerción penal que a ese momento se había impuesto o podía haberse puesto en movimiento, como ocurre por ejemplo en la prescripción de la pena o el indulto. Por lo antes dicho, no todo delito conlleva necesariamente una pena, la misma puede ser eliminada por cuestiones de fondo o forma, según ejemplos citados con antelación. Ergo la pena no constituye, como se indicara, parte de la teoría del delito, sino de la penología. Nótese inclusive que en nuestro Código Penal el capítulo 4 se ocupa de las penas, mientras que el 5 de la prescripción de la pena y el 6 de las medidas de seguridad, institutos que operan en el proceso penal en estadios distintos con resultados diferentes. Por todo lo antes mencionado, la doctrina dominante y los tratadistas comentan por un lado la teoría del delito y, por otro, la teoría de la pena. Libro. Método básico analítico para resolver casos penales, fundamentado en la escuela finalista, escrito por el abogado Rogelio Montenegro Herrera, en Alajuela, Costa Rica, en el año 2014.